Que Yahweh el Elohim de Israel les continúe bendiciendo, y continuamos con la séptima parte acerca de la enseñanza de los animales limpios e animales impuros, de los ministerios establecidos por Yahweh y los ministerios que no son establecidos por Yahweh. Del libro de Vayikra, capítulo 11, verso 1 al 47, mal traducido por Levítico. Y estamos en la enseñanza acerca del animal inmundo del cerdo, que simbolizan aquellos falsos ministros de que se las dan y viven exhibiendo sus pezuñas, de que tienen buen fundamento escritural, pero no es así. En el tema anterior estuvimos leyendo en el libro de Berechí, capítulo 2, verso 1, que decía que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pero allí no dice por medio de quiénes fueron qué, fueron creados. Mientras que en el libro de los Salmos, para que me entienda, capítulo 33, verso 6, nos revela claramente la escritura el mismo pasur de Berechí 2:1. Y nos dice ahí por medio de quienes Yahweh hizo esa qué, Yahweh hizo esa obra. Que dice que el Yahweh lo hizo a través de su Dabar, o sea, a través de su palabra, que es una persona, que es Yahshua, y jamás ha sido ¿qué? Y jamás ha sido un libro. Del libro de Génesis, capítulo 2, verso 1, de ahí sacaron a Yahshua, de ahí quitaron y mutilaron esa parte de Salmos 33, 6, que dice claramente que por la palabra de Yahweh fueron hechos los ¿qué? Los cielos. Mire, léaselo usted ahí en el libro de Yohanan, mal traducido por el cura católico Juan, capítulo 1 del verso 1 al 3 y el verso 9. Y Colosenses capítulo 1 verso 15 al 16 y Colosenses capítulo 2 verso 9. Que claramente nos enseña la escritura de que todo fue creado por medio de Yahshua. ¿Y para quién? Y para Yahshua. Ya que Yahshua es la Dabar, o sea, la palabra de Yahweh en acción. Y es por medio de Yahshua que Yahweh ejerce su soberanía, su poder sanador, salvador y libertador entre los seres humanos. Y jamás ha sido por medio de ningún ¿qué? Por medio de ningún libro. Allí en el libro de los Salmos, capítulo 107, verso 20, dice claramente que envió Yahweh su Dabar, o sea, su palabra, y dice, y los sanó y los libró de su ruina, ¿qué? De su ruina espiritual. Y esta es una obra de una persona y no de un libro. Ya que un libro ni sana, ni salva, ni liberta absolutamente a nadie, mucho menos le va a dar vida espiritual ¿a quién? A una persona. Escuche, y si un libro no puede hacer eso, mucho menos lo pueden hacer los ritos religiosos. Esto mutilaron del libro de Génesis capítulo 2, verso 1 en la primera parte. Y ahí en Génesis capítulo 2, verso 1, tampoco dijeron quién fue la persona encargada de crear todo el ejército de ellos. Pero allí en el libro de Tejilín, en los Salmos, capítulo 33, verso 6, ahí sí lo dice claramente, por medio de quién Yahweh creó todo el ejército de ellos. Y lo dice claramente que fue por el aliento de su boca, o sea que es un título para referirse al amadísimo Ruach HaKodesh, según Berechí 2:7. Y en el libro de Job, capítulo 26, verso 13, que dice claramente que fue su Ruach HaKodesh el que adornó los cielos, y fue su mano, que es otro título para referirse al Ruach HaKodesh, según Segunda de Reyes 3:15, que dice que fue su mano que creó a la serpiente tortosa, o sea, fue el mismo Ruach HaKodesh que creó al mismo ¿quién? Al mismo Hasatán. Hasatán, por medio de sus ministros, ha mutilado muchísimos pasajes de las Escrituras. Y él lo ha hecho con el único fin de que las personas primeramente no conozcan la verdad, ni adoren ni a Yahshua, ni adoren al amadísimo Ruach HaKodesh. Ya que siempre han sido los tres que han estado envueltos en creando. Desde Génesis 1:1 hasta el verso 2, que dice claramente, mire, ahí están los tres, que dice, en el principio, ¿quién es el principio? Mire, en el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 3, verso 14, el mismo Yahshua está diciendo que él es el principio de la creación.
Y ahí en el libro mismo de Revelaciones capítulo 1, verso 8, que Yahshua dice que Él es el principio y es el fin. Mire, ahí tiene el principio que es Yahshua. Dice, en el principio dice, creó Yahweh. Mire, ahí tiene la segunda persona, Yahweh. Dice los cielos y la tierra. Y en el verso 2 de Génesis 1:2 dice claramente, y el Ruach HaKodesh de Yahweh se movía sobre la faz de la ¿qué? Sobre la faz de las aguas. O sea, el Ruach HaKodesh se movía sobre la humanidad. Ahí están los tres creando y dando vida juntos. Jamás Yahweh ha hecho algo absolutamente él solo, jamás de los jamases. Ese es el cuentico que sacó el diablo a través de sus falsos ministros. Y ahí en mismo Génesis 1:26, mire, dice claramente, dice, entonces dijo Yahweh, dice, hagamos, mire, ahí están los tres. Y ahí en el verso 27 ya sacan a Yahshua y el Ruach HaKodesh al decir, y creó Yahweh. Mire, eso es falso y usted lo acaba de leer en el verso 26. Y en Génesis 2:7 sacan a Yahshua, mas no pudieron sacar al aliento de vida, o sea, al Ruach HaKodesh de ese ¿qué? De ese pasur. Y en Génesis 3:22 vuelve estos malvados traductores y los vuelven a colocar a los tres. Al decir Yahweh que el hombre es como uno de nosotros. Mire, Yahweh no dijo, y ahí no tampoco está escrito que él haya dicho, el hombre es como yo. Sino que él dijo claramente, es como uno de nosotros. Y en Bereshit capítulo 11, en Génesis capítulo 11, verso 7, dice claramente Yahweh, descendamos y confundamos. Ahí no dice, descenderé y confundiré. Estos son algunos de los pasures donde quieren sacar a Yahshua y al Ruach HaKodesh, quienes junto con Yahweh crearon y le dieron vida a todo lo que existe. Y siempre han sido esas tres esas tres personas. Le repito, Hasatán mutiló las escrituras para que absolutamente nadie le dé ni la honra ni la tiferé, ni a Yahshua ni al amado Ruach HaKodesh. Y esto ha hecho efecto en millones de personas que ignoran esto o que no lo sabían. Porque desde Bereshit, capítulo 1, verso 1 en adelante, hasta el libro de Revelaciones, capítulo 22, del 17 en adelante, solo habla de los tres. El ministerio de Yahshua y el Ruach HaKodesh siempre han existido desde la creación hasta por los siglos de los siglos, y revelados en el nuevo pacto, pero estaban ocultos a los ojos de los enemigos de ¿quién? De Yahweh allá en el antiguo pacto. Y en el libro de Bereshit capítulo 2, en Génesis capítulo 2, verso 2, dice ahí, y acabó, como esto es falso, y acabó, no señor, como usted lo acaba de oír, dice, y acabaron. Pero dejémoslo ahí, mire, y acabó Yahweh, dice, en el séptimo día de la obra que hizo, o más bien que hicieron. Y dice, y reposó en el séptimo día, dice Yahweh, de toda la obra que hizo, dice ahí, pero es falso, que hicieron. Mire, todo lo que hicieron Yahweh y el Ruach HaKodesh, lo hicieron en el ¿qué? Dice que lo hicieron en el sexto día. Que el número 6 simboliza la humanidad, o sea, la imperfección. El número 6 es algo que está ¿qué? Que está incompleto. El número 6 simboliza la humanidad caída o el hombre caído. El número 6 simboliza obras humanas, esfuerzos humanos que significan ritos religiosos. Eso significa el número 6. Mientras que el número 7 significa la plenitud de Yahweh. Mire, ¿qué significa la palabra plenitud? La palabra plenitud expresa la condición de que algo se haya logrado y terminado. ¿Por qué? Por completo. Y ese algo es la ¿qué? Es la salvación. Yahshua es la plenitud de Yahweh. Léaselo ahí en Colosenses capítulo 2, verso 9. Por eso dice claramente que en Yahshua habita corporalmente la plenitud de la ¿qué? De la deidad. Todos los 6 días fueron creados por Yahweh, pero el séptimo día lo estableció el mismo Yahweh sobrenaturalmente, ¿dónde? En la tierra, o sea, en la nación de Israel.
¿Y cómo Yahweh lo estableció? Pues enviando a Yahshua a través de su amado Ruach HaKodes, escrito en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo capítulo 1, verso 18 y verso 20. Y este séptimo día, que era un símbolo de Yahshua, dice que lo apartó Yahweh de los otros, ¿qué? De los otros 6 días. O sea, ¿de quién lo apartó? De la humanidad. Yahweh lo apartó de la humanidad para él como algo, ¿qué? Como algo kadosh. Y fue en el séptimo día, que era un símbolo de Yahshua, que reposó Yahweh de toda la obra que hicieron, ¿quiénes? Los 3. Y eso, mire, y esa creación fue a través de Yahshua y el Ruach HaKodes. Léaselo ahí en Gálatas capítulo 4, verso 4. Lo que nos quiere decir el libro de Génesis capítulo 2, verso 2, mire, lo que nos quiere decir es lo siguiente. Que Yahweh, en Yahshua, Yahweh reposó de toda la obra que hicieron los 3, no Yahweh solo. Y en Berechí, capítulo 2, verso 3, preste mucha atención, dice, y bendijo Yahweh al día séptimo, mire, y lo consagró, lo apartó Yahweh, ¿para qué? Para él. Porque en él, según nuestro lenguaje, la palabra en él es para referirse a la tercera persona. Y dice, y reposó Yahweh toda la obra que habían, ¿qué? Que habían hecho en quién? En el séptimo día, que era un símbolo de Yahshua. Ahora, cuando Yahweh lo bendijo, cuando Yahweh lo separó, cuando Yahweh lo consagró para él el séptimo día, dice, o más bien pregúntese, ¿cuándo Yahweh reposó en Yahshua, dice, de toda la obra que hicieron los 3? ¿Cuándo Yahweh reposó en Yahshua? Mire, pues sencillo, cuando Yahshua resucitó entre los muertos, que fue resucitado por el amado Ruach HaKodes, allí en el libro de Romanos capítulo 1, verso 4 y capítulo 8, verso 11. Fue el mismo Ruach HaKodes, mire, que resucitó a Yahshua de entre los muertos. Fue el mismo Ruach HaKodes que lo apartó de la humanidad y se lo llevó ¿a quién? A la presencia del Padre nuevamente. Mire esta gran enseñanza. En el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 7, verso 55. Y este pasaje es para las personas que dicen que les han enseñado que el Ruach HaKodes no existe y que él no es igual en deidad que Yahweh. Allí en el libro de Hechos 7:55, mire, allí están los 3. Préstele mucha atención. Dice, Esteban, mire, lleno del Ruach HaKodes. ¿Dónde estaba el Ruach HaKodes? En la persona de Esteban. Lleno Esteban de Ruach HaKodes. Y dice que Esteban, puesto los ojos en el Chamayín, o sea, en los cielos, dice que vio la Tiferet de ¿quién? De Yahweh. O sea, ¿quién vio? A Yahweh. Y dice, y a Yahshua sentado a la derecha del Padre. Mire, ahí tiene a los 3 personajes juntos. Con esto que ustedes acaban de escuchar, aquí Yahweh les revela el verdadero significado del día de reposo. Y no se me preocupe que si no le ha quedado claro, en el término de esta enseñanza le va a quedar es bien claro. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, que siempre ha sido y será una persona llamada Yahshua, ni jamás será ningún día literal el reposo de Yahweh. Lo que nos quiere decir Berechí, Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, es que toda la nación de Israel y la humanidad teníamos y tienen y tenemos que reposar en Yahshua. Escuche esta revelación del Ruach HaKodes, ya que el séptimo día, escuche, el día de reposo, que era un símbolo de la primera venida de Yahshua a la humanidad. Y al usted guardar Shabbat, ese rito religioso, usted está igual que los judíos apóstatas esperando que venga su Salvador por primera vez, cuando Él ya vino.
Todo aquel que guarda ese rito religioso de Shabbat, así menciona a Yahshua con su boca, esa persona no está creyendo en Yahshua, sino que está siguiendo una herejía judía, que el reposar en el día literal es ellos esperar la venida de su Masías. Para que me entienda, Yahshua ya vino. Por eso los discípulos de Yahshua no guardan ningún rito religioso, porque ellos tienen bien claro ese tema. Ahora, si ustedes no entienden esto, jamás se podrán entender el verdadero significado de las escrituras acerca del tema del día de reposo y de las moedín de Yahweh. El rito religioso del Shabbat y las fiestas era un símbolo de la primera venida de Yahshua. Y no se preocupen, que esto lo vamos a ver escrituralmente, que por qué razón Yahshua y sus discípulos jamás podían guardar ningún Shabbat. Y en como le digo, terminando esta enseñanza, ya este pedazo le queda bien claro esta parte de la escritura. Mire, ahora sí vámonos a los pasajes mal interpretados. En el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 20, del verso 8 al 11, para que por favor se los lea, dice, tiene un título que dice, el día de reposo, dice, era una señal de que la nación de Israel pertenecía a Yahweh si ellos reposaban ¿en quién? En Yahshua. Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11, a ese libro no se llaman los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, el verso 1, se le llama a esa escritura se le llaman las 10 palabras de Yahweh de fe. ¿Por qué se le llaman las 10 palabras de fe? Porque si ellos creían en Yahweh, ellos iban a hacer lo que Yahweh les estaba diciendo a través de ¿qué? A través de Moshe. Mira lo que dice ahí el verso 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, mire, para consagrarlo, mire, escuche, un día literal jamás ni se purifica ni mucho menos se honra, mientras que una persona sí se consagra y una persona sí se honra y una persona sí se santifica, para que me entienda. Y en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 6, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, el sexto día ya vimos que simboliza esfuerzo humano, rito religioso. Mire, que todos ellos eran una sombra y todos los judíos lo tenían que hacer. O sea, toda la nación de Israel lo tenía que hacer hasta que viniera el séptimo día. ¿A quiénes? A ellos. Fue por esta razón de que Yahweh les estableció los ritos religiosos en el antiguo pacto, que tanto el día de reposo con sus fiestas eran una sombra, escuche bien, una sombra de Yahshua. Léaselo en el libro de Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. El libro de Gálatas capítulo 4, verso 4 al 11 y Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y eso lo está diciendo el mismo Shaul, no el cura católico Pablo. Y en Éxodo capítulo 20, verso 10, miren, vea lo que dice ahí, dice, mas él, o sea, para referirse a una tercera persona, dice, mas él, el séptimo día, dice, es reposo para Yahweh, mire, para Yahweh tu Elohim. La nación de Israel, ellos actualmente están guardando un falso Shabbat, ya que ellos lo hacen en honor ¿a quién? A Dios, a Hachén, a Adonai y no a Yahweh. Y no ve, mire, y no ve que ellos no quieren ni mencionar a Yahweh y ellos prohíben mencionar a Yahweh. Y lo otro que están haciendo, que están celebrando un falso Shabbat, es porque Yahshua ya vino. Al una persona guardar Shabbat, esa persona está diciéndole al antimashia que venga y lo redime y les dé el reposo. Ese es el significado del día de reposo literal que celebran los judíos. Y mucha persona gentil que le está siguiendo esas herejías.
Mire lo que dice Yahshua ahí. Estamos ahí en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 10. Dice, no hagas en él, o sea, en Yahshua obra alguno. Significa que en Yahshua se reposa y en él no se puede hacer obra ¿qué? Obra alguna, o sea, ningún esfuerzo humano, o sea, cambio y transformación, que la gente pretende ser espiritual por medio de ritos religiosos y no a través de Yahshua y el Ruach HaKodesh. Y sigue diciendo ahí, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, mire, ni tu extranjero que está dentro de tu casa, o sea, dentro de tus puertas, no de Yahweh, dice, mire la clave. La clave Yahweh se la está diciendo ahí claramente, que tanto la nación de Israel y el extranjero, o sea, los goyines, los gentiles, ambos teníamos que reposar en Yahshua cuando Yahweh lo enviara a quienes, cuando Yahweh lo enviara a nosotros, ya que le repito, ya que el día de Shabbat simbolizaba la primera venida de Yahshua a la humanidad por primera vez. En Yahshua se cumplió el Talmud satánico junto con los 3 milagros establecidos por el mismo Hasatán a través de sus ancianos talmudistas y cabalistas, y que ni siquiera el mismo Hasatán los podía hacer ni los puede hacer. Que ya vimos que el primer milagro era el ciego de nacimiento, el segundo era resucitar muertos y el tercero era perdonar pecados. Por eso cuando usted lee ahí en Yohanan capítulo 10, verso 22 al 26, mal traducido por Juan, ahí tiene un título que dice que los falsos ministros de la nación de Israel rechazan a Yahshua, a pesar de que su Talmud les estaba diciendo que él era el verdadero Mashiach. Su Talmud se los estaba revelando. Pero los falsos líderes religiosos, dirigidos por el mismo Hasatán, ellos no le creyeron ni a lo que le decían sus ancianos apóstatas en su Talmud acerca de Yahshua. Por eso ahí en el libro de Juan, capítulo 10, verso 24, ellos rodean a Yahshua, los falsos ministros, y le dicen que hasta cuándo Yahshua les iba a turbar la nefes, o sea, su alma. Porque ellos le preguntan a Yahshua que si tú eres el Mashiach, dímelo abiertamente. Mire, ellos dijeron eso por el milagro llegado a cabo a través del ciego de nacimiento. Y ahí en Juan 10:25, Yahshua les dice, mire, vea lo que les dijo Yahshua. Yahshua les dijo, yo ya se los he dicho que yo soy el Mashiach y ustedes no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, de mi Abba, dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, ¿por qué razón Yahshua les dijo esa palabra a ellos? Mire, sencillo, porque lo que estaba escrito en su Talmud, las señales que había sido establecido el Talmud, Yahshua ya las había hecho delante de ellos. Yahshua les estaba diciendo, mire, ustedes no creen que yo soy el Mashiach, pues sencillo, no me crean, eso es su problema. Pero crean las obras, o sea, los milagros de los cuales habla su Talmud acerca de quién, acerca de mí, acerca de Yahshua. Y allí en Juan capítulo 10, verso 26, mire lo que les dice Yahshua. Ustedes no creen en mí por la sencilla razón de que ustedes no son mis ovejas. Y la gente gentil siguiendo ritos y practicando sus ritos religiosos y sus doctrinas satánicas. Léase ahí el mismo libro de Yohanan, mal traducido por Juan capítulo 12, verso 37. Que tiene un título, la incredulidad de los falsos líderes religiosos, que a pesar de que Yahshua había hecho las señales impuestas por Hasatán en su Talmud a través de sus ancianos, aún así ellos se negaron a creer ¿en quién? En Yahshua. Y para las personas que se aferran a sus ritos religiosos, pregúntenle a sus falsos ministros ¿qué fiesta es la que
habla el libro de Revelaciones capítulo 22, verso 17. Para que por favor le pregunte a su falso ministro qué fiesta es esta. Que dice el rey Jacob y la quejilá de Yahshua le dicen a Yahshua que venga. Mire, ¿qué fiesta es esta? Para su información, esta es la única fiesta que falta por cumplirse. Y esta fiesta solo se celebra y tiene validez a través del Rey Jacodes y no literalmente. Esto es para los que les gusta guardar ritos religiosos y que ni siquiera entienden el verdadero significado de esos ritos. ¿Saben cómo se llama la fiesta del libro de Revelaciones de Apocalipsis 22, 17? Esa fiesta se llama la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los discípulos de Yahshua, la fiesta de los que han sido regenerados por el amado Rey Jacodes. Sukkot es la fiesta de los regenerados, no de los degenerados. Y esta fiesta es espiritual y se celebra con los regenerados por el Rey Jacodes, no con gente degenerada. La fiesta literal de Sukkot, que celebran literalmente, la fiesta de Sukkot literalmente, esa es la fiesta de los degenerados, de las personas que no han sido regeneradas por el Rey Jacodes y andan guardando los ritos religiosos. Sukkot simboliza la segunda venida de Yahshua. Sukkot significa el milenio. Sukkot significa una nueva vida con el mismo Yahshua. En el milenio ni se guardará Shabbat ni se celebrará ninguna fiesta religiosas. Las personas que sean tenidas por dignas de andar con Yahshua, ellos andarán juntos en el milenio con el verdadero reposo de Yahweh, con el mismo Yahshua. Y ellos andarán de fiesta en fiesta. Las personas que celebran ritos religiosos, gústenles o no les gusten, son personas que no han sido regeneradas por el Rey Jacodes, ni Yahweh les ha revelado esta gran verdad. Eso es lo que dice ahí el libro de Éxodo capítulo 20 del verso 8 al 11, que tanto el Israel, tanto los gentiles tenían que reposar en Yahshua cuando Yahshua ¿qué? Viniera a nosotros. Y en el libro de Éxodo, capítulo 31, versos 12 al 17, otro chaval malinterpretado, ahí tiene un título que dice claramente, el día de reposo, dice, como señal del verdadero reposo. Con solo el título ahí le está aclarando de que era un rito religioso. El rito religioso del día de reposo era una señal para reconocer al verdadero reposo de Yahweh cuando éste viniera a ellos. ¿Por qué? Por primera vez, y él ya vino, y toda la nación de Israel lo rechazó. Léaselo ahí en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo capítulo 27, verso 25. Leamos Éxodo 31, verso 16, mire. Ahí le metieron un veneno y usted ya lo va a ver. Primero dice, y guardarán, mire, el rito religioso de Shabbat, dice, por generaciones. O sea, hasta que viniera el verdadero ¿qué? Hasta que viniera el verdadero Shabbat de ellos. O sea, la primera venida de Yahshua. Dice, por pacto, o sea, si reposaban en él serían salvos. Si no lo hacían, ellos mismos se condenaban. Según el libro de Yohanan, mal traducido por Juan, capítulo 3, verso 16 al 21. Y aquí los falsos escribas le añadieron la palabra perpetuo, o sea, eterno. Eso es falso, ya que en el milenio ni se guardará ningún Shabbat, sino que en el milenio se andará con el Adón del ¿qué? Con el Adón del Shabbat, con el mismo Yahshua. Eso es lo que quiere decir ahí el libro de Éxodo 32 del verso 12 al 17. Es lo mismo. Y en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 15 del verso 30 al 35,
Ahí tiene el título. La lapidación de un violador del día de Shabbat. Mire, de aquí se pegan los que dicen que hay que guardar Shabbat y que si no lo guardan lo lapidan, o sea, lo matan. Y cogen el libro de Números capítulo 15, verso 30 al 35, que para que por favor se lo lea, que ahí le está hablando a la nación de Israel, mire, y al extranjero, que ambos tenían que reposar en Yahweh a través de quién, a través del séptimo día, que era un símbolo de quién, de Yahshua. Ambos tenían que aceptar a Yahshua y reposar en Yahshua cuando él viniera. ¿A quiénes? A ellos. Mire, mis amados y mis amadas, leamos ahí el libro de Bamidbar mal traducido por Números capítulo 15, el verso 30 y el 31, para que pueda entender el resto. Mire lo que dice ahí. Dice, mas la persona que hiciere algo con qué, con soberbia, o sea, deliberadamente pecare, dice, así el natural, o sea, el israelita, como el extranjero, dice que ultraja a Yahweh. Esa persona será cortada en medio de su pueblo, dice, por cuanto tuvo en poco la dabar de Yahweh y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona de su iniquidad. Y dice, su iniquidad caerá sobre ¿quién? Sobre ella. Y en el verso 32, todo el mundo sabemos esa historia, que está dando toda la nación de Israel guardando Shabbat. Dice que hallaron un hombre en el desierto que recogía leña en el día de Shabbat, y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moshe y Aarón y a toda la congregación, y Yahweh da la orden de que lo lapiden. Dice ahí, claramente. Ahora mire, existen millones de personas como este hombre, que como usted lo acaba de leer, que él estaba pecando deliberadamente porque Yahweh le había dicho que tenía que reposar ¿en quién? En el séptimo día, que era el símbolo de Yahshua. Entonces, este hombre estaba pecando deliberadamente al no querer sujetarse al reposo de ¿quién? Al reposo establecido por Yahweh, que era símbolo de Yahshua. Y este hombre, en vez de estar reposando en Yahshua, él estaba recogiendo ¿qué? Estaba recogiendo leña. O sea, ¿qué simboliza? Él estaba recogiendo almas ¿en quién? En Yahshua. Él estaba haciendo un trabajo en Yahshua. Él no quería reposar en Yahshua. Este hombre fue el primero en violar lo establecido por Yahweh, que era ¿qué? Reposar en Yahshua. Ese hombre estaba recogiendo la leña que estaba tirada ¿dónde? En el desierto, o sea, en el mundo. O sea, él quería salvar, en pocas palabras para que me entienda, salvar las almas sin aceptar lo que decía Yahweh, o sea, sin reposar en Yahshua. En vez de reposar en Yahshua, ellos quieren hacer la obra de ¿quién? Quieren hacer la obra de Yahshua. Y ellos quieren esforzarse para que, según ellos, ganarse la salvación en vez de reposar en ¿quién? En vez de reposar en Yahshua, sino que ellos querían hacer la obra de Yahweh ¿en qué? En sus fuerzas. Por eso cuando usted lee el libro ahí en Mateo, capítulo 12, verso 8, para que me entienda, y capítulo 12, verso 10, Lucas 13, 14, mire, Marcos 2, 28 y Lucas 6, 5, que quiere decir lo siguiente de que Yahshua era ¿qué? Yahshua era el Adón del día de ¿qué? Del día literal de reposo. Ahora, ¿cuándo fue Yahshua el Adón y día, el dueño y amo del día de reposo? Mire, como los discípulos de Yahshua andaban con Yahshua, ellos andaban ¿en qué? En Shabbat, ellos andaban en reposo. Entonces, como Yahshua era el Adón del día de Shabbat, y que por medio de su muerte y por medio de su resurrección, él ofrecería el verdadero reposo de Yahweh, no solo para la nación de Israel, sino para todo aquel que creyera ¿quién? Que creyera en él. Ahora, ahí en el libro de Bamidbar, de Números capítulo 15, ¿cómo se llamaba la persona que lapidaron? ¿De qué tribu era? Esto sí no lo enseñan,
pero ellos sí viven malinterpretando su verdadero ¿qué? Su verdadero significado. Mire, ese hombre se llamaba Zelofejat, o sea, Zelofejat, que significaba ese nombre la sombra del terror, o sea, el que protege del miedo, el temible, o el primer rompimiento, o sea, el primero en romper el pacto con Yahweh, porque después lo harían las 11 ¿qué? Las otras 11 tribus. El señor Zelofejat o Zelofejat era el primogénito de la tribu de Manasés, de la familia de Maquir, que la palabra Maquir significa el vendido. El hijo mayor del señor ¿qué? Del señor Manasés, el padre de los maquiritas, de madre aramea. Maquir era descendiente de Galad, de la casa de Eber el Ceneneo. Y el Eber significa el que migra, o sea, el que se va de Yahweh. Eber significa el cruce, o sea, el que define pactos, o sea, por sí mismo él decide por voluntad propia si los cumple o no los cumple, si los cree o no los cree. De esta descendencia venía el señor Zelofejat. Este señor continuó con la maldición de sus padres y él se negó a reposar en el reposo establecido por Yahweh, que era un símbolo de ¿quién? Que era un símbolo de Yahshua. Este fue el primero de las 12 tribus de Israel que abiertamente dijo que él jamás iba a aceptar, o sea, jamás iba a reposar ¿en quién? En Yahshua. O sea, que él jamás lo aceptaría como su Adón y ¿qué? Como su Adón y Salvador. Lo mismo harían sus descendientes, como lo vimos en el libro de Números capítulo 34, 14. Que ellos abiertamente dijeron que no iban a entrar ni en el río Jordán, que era símbolo del rey Jacodes, ni en la tierra prometida, que era el símbolo de ¿quién? Que era símbolo de Yahshua. El señor Zelofejat, o para que usted lo entienda, Zelofejat, fue el primero de las 12 tribus en hacerlo, y de ahí en adelante lo harían las otras 11 tribus hasta ¿qué? Hasta hoy en día. Por eso dice que el nombre Zelofejat, él era el primogénito, o sea, el primero en romper ese pacto. Por eso su nombre significaba rompimiento. Porque si hubiera dicho que él era el unigénito, quería decir que él sería el único de las 12 tribus en ¿qué? En romper ese pacto, y no fue así. La nación de Israel, ellos están guardando un falso Shabbat y celebrando falsas fiestas en honor a Hashem, a Dios, y no a Yahweh. Eso es andar en rebelión y soberbia, literalmente. Al ellos rechazar a Yahshua, el verdadero reposo de Yahweh. Y esto es para las personas que escuchan estas enseñanzas y les gusta seguirles la mentira religiosa, andar celebrando ritos religiosos y andar celebrando fiestas religiosas. Al señor Zelofejat, Yahweh no le dio hijos varones. Yahweh le dio 5 hijas. Y usted esta la encuentra ahí en el libro de Números 27, el verso 1 al 3. Que ahí tiene las 5 hijas del señor Zelofejat, para que me entienda. Y ellas mismas le van a decir a usted la causa por la que el padre de él fue ¿qué? Fue lapidado. Que su primera hija se llamaba Mala, que significa enfermedad y dolencia. La segunda hija se llamaba Noah, o sea, reposo, descanso, consolar. La tercera hija se llamaba Ogla, que significa perdiz, o sea, la que grita o la que reclama las riquezas que no son suyas. O sea, la envidiosa. Y la señora Ogla también significa la que vive retando a Yahweh, o sea, la que vive peleando ¿con quién? Con Yahweh. Y sigue la señora Milca, o sea, la reina y abogada, o sea, el origen de lo bueno, que nada tiene que ver con la esposa de Nacor, de Hasatán. Y la última se llama Tirsa, que significa la placentera o ella es mi deleite. Mire, de ese hombre que lapidaron, de ese hombre le nacieron estas hijas.
Y estas mujeres se presentan a Moshe, símbolo de Yahshua, y le dicen ahí en número 27:3, que nuestro padre murió en el desierto, escuche, y él no estuvo con los que se juntaron contra Yahweh, o sea, con el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos, ¿qué? Mire, y no tuvo hijos varones. ¿Cuál fue su pecado? No querer reposar en Yahshua a través de ¿quién? Del séptimo día literal, que era un símbolo de ¿quién? De Yahshua. Aquí tiene el nombre de la persona que la pillaron en el desierto por no querer reposar en Yahshua. Ahora, vamos al libro de Nehemías capítulo 13, versos 17 a 21, que por favor para que se los lea, que dice claramente que los de la tribu de Judá, que son los que se jactaban y se jactan de guardar ritos religiosos, pero sin Yahweh y sin Yahshua, dice que ellos ni sus ancestros, ellos jamás lo han hecho. Ellos fueron los profanadores del día de ¿qué? Del día de reposo. Veamos lo que dice el libro de Nehemías, o para que me entienda el libro de Nehemías, del capítulo 13, del 17 al 21. Escuche, dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de Shabbat? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre toda la ciudad? Y vosotros añadid ira sobre la nación de Israel, profanando el día de Shabbat. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de Shabbat, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de Shabbat. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran cargas. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si los hacéis otra vez os echaré mano. Y desde entonces no vinieron en el día de ¿qué? En el día de Shabbat. Mire, hay mucho que decir, pero vámonos a la esencia. Mire, como le decía al principio, los de la tribu de Judá, que son los que se jactan de guardar ritos religiosos sin Yahweh y sin Yahshua, ellos ni sus ancestros, ellos jamás lo han guardado. Ellos fueron los profanadores del día de Shabbat. Ahora, ¿por qué ellos profanaban y profanan el día literal de reposo? Sencillo. Porque ellos saben y sabían que era una sombra del verdadero ¿qué? Del verdadero Shabbat. Ellos sabían y ellos saben que las fiestas y el Shabbat eran y son ritos religiosos nada más. Mire, ahí como usted lo acaba de leer, dice que Nehemías puso guardas para que en el día de reposo los mercaderes acolitados por los príncipes de la tribu de Judá, por los caciques, ellos no introdujeran cargas en ese día, ¿dónde? En Jerusalén. Tanto Nehemías como Jeremías, ellos estaban condenando a todo aquel que comerciara y trabajara para beneficiarse en ellos en el día de ¿quién? En el día de reposo, o sea, ellos estaban haciendo mercaderías y están haciendo negocios ¿en quién? En Yahshua. Ya que los mercaderes, ellos sabían que ese día literal era donde ellos se podían hacer ricos dentro de la nación de Israel por medio de las cabezas de la tribu, o sea, por medio de sus líderes religiosos. Los mercaderes le daban la liga, o sea, una buena tajada, para que ellos los dejaran de entrar y hacer negocios ¿con quién? Con el pueblo. Y fueron ellos los que nunca respetaron ese rito religioso. Y ellos lo hacían por la sencilla razón de que eso era un rito religioso, nada más. O como le decía al principio, ¿por qué usted cree que los judíos están esperando su Mesías? No Mashiach, porque el Mashiach ya vino. El que le va a venir es su Mesías, para que la gente entienda. Le va a venir es su anti-Yahshua. Los falsos líderes religiosos de la nación de Israel,
ellos se han enriquecido a través de ese rito religioso, ya que ellos rechazaron y rechazan a quién, el verdadero reposo de Yahweh. Mire, ahora vámonos al libro para que me entienda, del libro de Jeremías, capítulo 17, versos 19 al 23. Leamos el libro ahí de Jeremías, mal traducido por Jeremías, capítulo 13, del verso 19 al 22, para que por favor se lo lean, que versa de la siguiente forma. Mis amados, es el libro de Jeremías, capítulo 17 de Jeremías, capítulo 17, verso 19 al verso 23, que tiene un título que dice, observancia del día de ¿qué? El día de Shabbat, que dice que así me ha dicho Yahweh, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oíd la palabra de Yahweh, reyes de Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Yahweh, guardaos por vuestra vida de llevar cargas en el día de Shabbat y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de Shabbat, ni hagáis trabajo alguno, sino consagrad el día de Shabbat como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir ¿qué? Para recibir corrección. Ellos no quisieron escuchar a Jeremías, mal traducido por Jeremías, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, o sea, se volvieron altivos y soberbios para no oír ni recibir ¿qué? Corrección de parte de Yahweh. Ellos son los que han metido todo tipo de cargas en Yahshua en el día de Shabbat en la nación de Israel hasta el día de hoy. Cargas significan todo tipo de ritos religiosos y doctrinas religiosas que ni ellos guardan ni cumplen, pero ellos son felices poniéndoselas en los hombros de ¿quién? En los hombros de los demás. En Yahshua no se hace ningún tipo de trabajo, en Yahshua no se hace ninguna obra humana, o sea, ninguna autojustificación. Mire, usted es salvo por lo que Yahshua hizo en usted. Usted no es salvo por lo que usted haga. En Yahshua se reposa y punto. Usted cree en Yahshua, fin de todo rito religioso. Repose en él, anhele la comunión del Ruach HaKodesh. Espere en él. Él a través del Ruach HaKodesh hará la obra ¿en quién? En usted. Si Yahshua no nos salva a nosotros mismos no lo podemos hacer. Usted y yo somos salvos es por aceptar a Yahshua como nuestro Adón y Salvador. Léaselo en el libro de Yohanan, mal traducido por Juan, capítulo 3, versos 16 al 21. Es más, todo aquel que no cree en Yahshua ya está condenado y pronto a ser destruido si no se arrepiente. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10 y el verso 13, que dice claramente que toda aquella persona que invoque el nombre de Yahshua es salvo. Mire, fin de los ritos religiosos. Yahweh estableció el Shabbat y las fiestas como ritos, como sombras que se tenían que practicar, celebrar hasta que viniera el verdadero Shabbat a ellos, según el libro de Matilla 11:28. Ahora, veamos escrituralmente por qué Yahshua no guardó jamás ningún Shabbat, ni lo podía guardar. Y a los que Yahweh les dio el rito religioso de guardar Shabbat en el antiguo pacto, ellos jamás lo guardaron, dicho por el mismo Yahshua. Ahora, ¿por qué razones Yahshua jamás podía guardar ningún Shabbat? Mire, la primera razón, por su calendario persa babilónico, entre comillas, que lo han hecho creer a usted que es hebreo, ya que el verdadero calendario fue destruido cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia.
Pero no falta el mentiroso que diga que, pero estaba el calendario de la tribu de Judá. Ese también fue incinerado cuando ellos fueron llevados cautivos ¿a quién? A Siria. Tanto su calendario y su genealogía fueron totalmente ¿qué? Destruidos. En Babilonia, los falsos ministros de la nación de Israel, ellos desecharon el calendario hebreo lunar solar establecido por el mismo Yahweh. Y ellos comenzaron a regirse por el calendario persa babilónico, que ya hemos hablado que lleva en su mes los nombres de los dioses babilónicos. Y 70 años después de su exilio, ellos vuelven a Jerusalén ya con un calendario persa babilónico totalmente pagano, y ellos lo establecen como su nuevo calendario hebreo pagano en la nación de ¿qué? En la nación de Israel, como el mes cuarto, el mes de Tamuz, que está en Ezequiel 8:14. Aquí tiene una de las razones por qué razón Yahshua jamás guardó ningún Shabbat, ya que él sabía que ese calendario no concordaba con el que le había establecido ¿quién? Su padre Yahweh. Ni tampoco sus días, ni sus meses, ni sus años, jamás. Ellos fueron establecidos por los ancianos apóstatas dentro de la nación de Israel, que no tienen nada que ver con lo establecido por Yahweh. Tanto sus días, sus meses, sus años, su Shabbat y sus fiestas, que entre comillas ellos lo celebran, lo están celebrando con un calendario pagano establecido por el señor Gilel II. Y hasta el día de hoy se basan por ese calendario. Por esa razón, mire, Yahshua sabía eso. La segunda razón de por qué Yahshua no hubiese podido guardar Shabbat, porque si Yahshua hubiese guardado Shabbat, significaba que él no era el verdadero reposo enviado de Yahweh ¿para quién? Para su pueblo, sino que él también estaría esperando que viniese el reposo de Yahweh para darle reposo ¿a quién? A él también. También por esta es una de las razones de que Yahshua en la última cena, él con sus discípulos, él tampoco podía comer cordero pesa, ya que él era el verdadero cordero pesa de Yahweh, según Yohanan 1:29. Los mismos líderes de la época de Yahshua, ellos mismos le confirman esto que yo le estoy diciendo. Mire, léalo ahí en el libro de Yohanan capítulo 9, verso 16. Que dice claramente, dicen los fariseos, mire, ahí con el milagro del ciego de nacimiento, escuche, ellos le dicen, entonces dice, algunos de los fariseos rabinos de la tribu de Judá decían, mire, le decían ese, no querían mencionar su nombre ni lo quieren hacer hasta el día de hoy, dice, ese no procede de Dios. O sea, ahí sí lo dijeron porque ellos no mencionan a Yahweh, no mencionaban a Yahweh. Ellos creían en Dios aún en la época de Yahshua. Ese hombre no procede de Dios, no de Yahweh. Ya que ellos no querían mencionar el nombre de Yahweh y ellos ya se lo habían ocultado a la nación de Israel. Que eso lo vino a revelar el mismo Yahshua ahí en Yohanan capítulo, mal traducido por Juan, capítulo 17, versos 6 y 26. El cuentico de no querer pronunciar el nombre de Yahweh y de Yahshua, mire, ese cuento es viejo. Ahí en el libro de Yohanan, Juan capítulo 9, verso 16, ellos dicen, ese hombre dice, no procede de Dios, no de Yahweh, porque no guarda el día de Shabbat. Los mismos líderes religiosos dando testimonio acerca de esa gran verdad de que Yahshua jamás guardó ningún rito religioso. Y esto es para aquellos borregos que no entienden ni lo que practican y oyendo esa gran verdad se hacen los sordos por andar metidos en sectas religiosas satánicas. Mire, no le creen a Yahweh, no le creen a Yahshua, no le creen ni a los falsos ministros de la época de Yahshua, no le creen ni a las escrituras y mucho menos me van a creer a mí. ¿Por qué decían los falsos ministros que Yahshua no guardaba ningún Shabbat? Porque en Shabbat no se podía llevar a cabo ninguna obra, ningún esfuerzo humano, o sea, ningún trabajo. Según Éxodo 28 al 11, Éxodo 31, 12 al 17 y los demás textos sacados de contexto para malinterpretarlos. Mire, escuchas esta gran verdad del Rey Jacobes, mire. Ellos decían de que Yahshua no guardaba el Shabbat porque en el Shabbat, según estos hijos del diablo,
no se podía sanar ningún enfermo, mucho menos liberarlo del poder de los demonios, y tampoco lo podía salvar absolutamente a nadie. Mire, leámoslo ahí en el libro de Silvano, mal traducido por Lucas, capítulo 13, del verso 14 al 17. Vea lo que dice el libro de Lucas, capítulo 13, del verso 14 al 17. Esto es para aquellos hermanitos y hermanitas que siguen con su cuentico de su chavá. Mire lo satánico que es eso, mire. Dice, pero Lucas 13, 14 al 17, dice, pero el principal, o sea, el cacique de la sinagoga, enojado de que Yahshua hubiese sanado en el día de Shabbat, y le dijo a la gente, mire, vea, los que guardan esos ritos, vea, les dijo el cacique, le dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En esos días pues vení y sé sanados, y no en el día de Shabbat. Vea lo que les dijo Yahshua. Entonces el Adón le respondió y le dijo, hipócrita, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de Shabbat su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Al hacer eso, ¿está qué? Está trabajando. Verso 16. Y esta hija de Abraham, que era la mujer que fue sanada en el día de Shabbat, dice que Satanás había atado 18 años, no se le había de desatar de esa ligadura en el día de Shabbat. Y al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo lo regocijaba por todas partes las cosas gloriosas hechas por él. Vea, ¡ja! ¡Qué belleza, Padre! Esto es para los que guardan estos ritos religiosos. Vea lo satánico que es ese rito religioso y sus demás ritos. Ellos en Shabbat, oiga, en Shabbat ellos se enojaban, estos hijos del diablo, porque Yahshua en Shabbat sanaba a los enfermos. Y ellos se enojaban y decían que no, que no. ¿Ah? Oiga, pero ellos en Shabbat, ellos sí podían circuncidar a sus prosélitos. Pero Yahshua, según ellos, no podía sanar ni libertar absolutamente a nadie, como usted lo acaba de oír. Leamos ahí el libro de Yohanan, o sea, Juan capítulo 7, verso 22 al 23. Ay, Padre. Vea lo que le dice Yahshua. Por cierto, Moshe odió la circuncisión no porque sea de Moshe, sino de los padres. Y en el día de Shabbat circuncidáis al hombre. Mire, eso era trabajar, eso era violar el Shabbat. Al entrar ellos en contacto físico, ¿qué? Con herramientas. ¿Y con el qué? Y con el hombre. Ahí se estaban ellos tirando el rito religioso del Shabbat. ¿Por quién? Por el piso. Y lo hacían sus propios líderes religiosos. Y se los dijo el mismo Yahshua en su cara. Ustedes no guardan ningún Shabbat al hacer ese rito religioso de la ¿qué? De la circuncisión. Verso 23. Mire, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la Torá no sea quebrantada, les dice Yahshua, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Mire, ahí tiene mis amigos borreguitos que les gusta guardar esos ritos religiosos. Ahí tiene la respuesta para los que me dicen a mí que si yo guardo esos ritos religiosos satánicos. Yo nunca he guardado eso ni lo guardaré. Escuche, mire, en el día de Shabbat, estos parásitos asesinos ni siquiera se alegraban de que los enfermos y los endemoniados se sanaran. Y ellos ni siquiera en el día de Shabbat abren la puerta de su propia casa, hay que abrírselas. No pueden cocinar ya que eso es trabajar en ese día según ellos. Entonces, ¿qué harán en ese día si les da gana de ir al baño a dar del cuerpo? ¿Ah? No se limpiarán porque no pueden tocar el papel higiénico, porque si lo tocan se tiran el Shabbat. Entonces, ¿cómo van a andar todo el día ellos? Imagínese usted. Yahshua en Shabbat, al tocar un enfermo, un leproso, un endemoniado, Yahshua se hacía según estos hijos del diablo inmundo. Y al hacerse inmundo, él violaba ¿qué? Él violaba el Shabbat.
Yahshua en Shabbat recorría todas las sinagogas sanando, salvando, libertando a todos los oprimidos por el diablo, porque Yahweh estaba con él. Hechos 10:38. Y él lo hacía a través del amadísimo Ruach HaKodesh. Yahshua lo hacía solamente en Shabbat y no en ningún otro día, como le querían decir estos líderes religiosos. Ay, no, en Shabbat no haga milagros, hágalo en día de semana. Mire, muchos hijos del diablo. Ahora, ¿por qué Yahshua hacía los milagros solamente en Shabbat y no en ningún otro día? ¿Por qué razón Yahshua hacía esos milagros en Shabbat y no en ningún otro día? Pues sencillo, en cumplimiento a ese rito religioso, dando a entender con su milagro y sus sanidades en la nación de Israel y entre los israelitas que en él quedaba abolido ese rito religioso satánico. En Yahshua quedó abolido el Shabbat. Mis amados, si Yahweh el Elohim de Israel nos lo permite, continuamos con la octava parte acerca de esta enseñanza. Que Yahweh el Elohim de Israel los continúe bendiciendo. Amén, amén.